Eh, Ahora nos vamos a ocupar de los procesos de preparación, de respuesta y rehabilitación. En los procesos de preparación, obviamente tenemos ahí que implementar las acciones de planeamiento, ¿no? Ahí tenemos que elaborar los planes de contingencia, los planes de contingencia, plan de operaciones de emergencia, eh, el plan de preparación, de rehabilitación, de acuerdo a las exigencias de la normativa, señala que todas las instituciones debemos contemplar en ese aspecto los planes. El plan de contingencia es específicamente para atender la respuesta a un tipo de fenómeno, a un solo fenómeno. Y los planes de contingencia delegan responsabilidades a instituciones para que puedan implementar las acciones inmediatas para poder atender la emergencia. De igual manera, en la parte de preparación, el proceso de preparación es justamente, son acciones que debemos de tomar, de tener en cuenta para atender, ¿no? Para atender una emergencia, ¿no? Una de las emergencias. Para ello tenemos que tener un programa de capacitación, de orientación, sobre todo a todos los actores, los integrantes del sistema de gestión del riesgo de desastres, también del sistema regional de defensa civil, si vamos más por cada uno de los departamentos, tener un programa de capacitación, de orientación para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones involucradas. Y por otro lado, también hacer un inventario de recursos, hacer una gestión de los recursos para poder atender una respuesta. Ahí en ese aspecto, muy bien, se acondiciona las acciones de movilización, no sé si la han escuchado, acciones de movilización, que justamente es tener el conocimiento de todos los recursos humanos, materiales, equipos, maquinaria, que estén operativos y que podamos utilizarlos para el caso de una emergencia. De igual forma, también tenemos ahí que establecer, implementar las acciones de monitoreo y de alerta temprana, alerta permanente, que eso recae generalmente la responsabilidad en los centros de operaciones de emergencia, que cada uno de los gobiernos locales, regionales e instituciones deben de tener para poder hacer un seguimiento de la fenomenología o de lo que pueda uno pronosticar una situación de emergencia. Y para ello se tiene que tener una relación permanente con las instituciones técnico-científicas, que son los que técnicamente informan y hacen los reportes de alerta temprana. Caso Cenami, ¿no? Principalmente Cenami, porque ellos siempre emiten su boletín diario, ¿no? Sobre las condiciones climáticas y la ocurrencia de la situación meteorológica, ¿no? Y cuáles van a ser de repente los fenómenos que pueden ocurrir en los siguientes días, y de acuerdo a eso, pues, no implementar acciones de previsión que cada uno debe tener. Bueno, son acciones de preparación que debemos de tomarla en cuenta para poder prepararnos y atender una respuesta de forma eficaz, eficiente, ¿no? Y podamos no superar las dificultades que se presentan cuando se presenta un fenómeno. Obviamente tiene que haber una información de toda esta acción del monitoreo, debe tenerse una información para conocimiento principalmente de los actores, de las instituciones que van a intervenir.
que van a intervenir en caso de una emergencia. Luego del proceso de preparación tenemos el proceso de respuesta, ¿no? Que es justamente dar pues hacer una actividad que empieza con el acto reflejo de las personas, nos abocamos a cada uno de nosotros, ¿no? Y que tenemos que dar pues una respuesta ante la ocurrencia de un fenómeno, que es lo que debemos de hacer. Pero corporativamente, entre las instituciones, bueno, tiene que haber una conducción y coordinación, ¿no?, sobre la emergencia o desastre. Para eso tenemos que hacer, pues, obviamente, un análisis de cómo es que tenemos que intervenir para poder atender la emergencia previamente. Cuando estamos tomando decisiones corporativas, que generalmente pues lo hacen a través de los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres y también las plataformas de defensa civil. Tenemos que hacer acciones de primera respuesta, como inmediatamente formar brigadas de búsqueda y salvamento de las personas que de alguna forma han quedado atrapadas por la acción del fenómeno, y que eso implica la intervención de las instituciones que de oficio deben de constituirse al lugar para realizar esta actividad, que de acuerdo a la normativa en el ejército, en salud, en el cuerpo de bomberos, entre otras instituciones que después la vamos a ver. El tema de salud, ¿no? También el tema de salud, tenemos que ver ahí las acciones prehospitalarias y hospitalarias, ¿no? Las acciones prehospitalarias y hospitalarias que deben intervenir de forma inmediata el sector salud con todo su equipo que cuentan ellos, ¿no? Y que en algunos casos, bueno, se tiene que implementar inclusive lugares donde pueda, fuera de un establecimiento de salud, atender una situación de incremento de personas que por la ocurrencia del fenómeno tenemos heridos generalmente. Algunos son graves, los graves tienen que ser derivados a un hospital, y bueno, ahí se presenta otro problema que también podemos analizarlo después. Es importante las comunicaciones, ¿no? Implementar las acciones de comunicaciones. Ahí tenemos que considerar, ¿no? Un claro ejemplo es ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. La ocurrencia de un sismo de gran magnitud, estamos hablando de un sismo de magnitud 7 para arriba, y cuando tengamos hasta de 8.5, de acuerdo al pronóstico que hace los señores del IGP, es muy probable que todos los medios de comunicación no funcionen, y que el único medio que podamos tener ahí es el sistema de radiotransmisión en HF y VHF, inclusive algunos medios de comunicación por espacio de una hora, media hora después de ocurrido el evento, es probable de que no funcione, no haya ninguna emisión de una emisora radial, y que vamos a estar incomunicados por un espacio de tiempo que justamente es necesario tomar acciones, que eso, si nosotros fortalecemos la capacidad de respuesta de la misma población, seguramente que cada uno tendría que atenerse a lo que debe hacer. El aspecto logístico en la respuesta es muy importante para prestar la asistencia humanitaria de toda la población afectada y damnificada, y obviamente hacer una movilización de estos recursos para poder
distribuirlo y utilizarlo en los lugares que realmente se necesiten. Y luego tenemos la rehabilitación, el proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación es principalmente para reabastecer los servicios básicos. En el reabastecimiento de los servicios básicos, por ejemplo, ¿cuáles serían? A ver si alguien me puede ayudar a recordar cuáles son los servicios básicos para... Luz, buenas noches. Sería luz, agua y comunicaciones, ¿no? Telefonía. Luz, agua, comunicaciones, telefonía, y también tenemos, ¿no?, las vías de comunicación, ¿no? Vías de comunicación. Y principalmente, ¿qué recurso es el que debemos darle prioridad en rehabilitar? ¿Cuál sería? Agua. El agua, ¿no? El agua. El agua. Se ha dado el sismo ocurrido en Ica, que no tenían la disponibilidad de agua. Había que de otras regiones inclusive para prestar la asistencia sobre esto, para rehabilitar este servicio de agua. Inclusive han habido ayuda humanitaria de otras regiones a ese lugar, ¿no? Y obviamente tenemos que entender que la rehabilitación, las acciones de rehabilitación, en el caso de una vía de comunicación que ha quedado interrumpida, destruida de repente por un huaico, es que esta vía tiene que habilitarse. No es una vía de forma que quede en definitiva, de forma definitiva, sino lo importante es aperturar este servicio de comunicación para tener conexión con las localidades que de alguna forma han quedado aisladas, ¿no? Y es una rehabilitación temporal para que solamente por ese lugar pueda transitar los vehículos para prestar apoyo a las poblaciones que de alguna forma quedan aisladas. Bueno, también ahí tenemos en el aspecto de rehabilitación establecer acciones para nosotros entrar a los medios de vida, rehabilitar las acciones de los medios de vida, ¿no? La normalización progresiva. ¿Qué significa esto? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de esto siempre va a suceder y seguramente que ustedes también lo han visto, que una empresa, una vidriería, ¿no?, con un movimiento sísmico ha perdido prácticamente toda su mercadería, todos los vidrios. Entonces la persona ha quedado pues realmente muy afectada, ¿no? Entonces tiene que haber ahí algunos programas para que pueda prestarse el apoyo a efectos de nuevamente recuperar los medios de vida de las personas. Igual sucede también en el sector agrario, para la continuidad de los servicios, ¿no? Ahí también es muy importante la participación del sector privado. En la continuidad de servicios tenemos que implementar ahí el plan de continuidad operativa en el caso de las instituciones, ¿no? El plan de continuidad operativa, que es justamente para continuar con el servicio, la prestación de servicio de una institución que por ningún motivo debe de estar interrumpida, ¿no?, para brindar atención a la población. Entonces ahí estamos hablando, ya hemos visto los procesos de estimación de riesgo, hemos visto procesos de prevención, de reducción del riesgo, hacia el tercer proceso. Después estamos ahora en el proceso de preparación de respuesta y rehabilitación, ¿no? Son los procesos que estamos analizando porque están establecidos en la ley. La parte de preparación ahí, un poco estamos siendo reiterativos porque son aspectos que se debe tomar en cuenta en caso de una obviamente para prepararnos tenemos que, es un conjunto de acciones de planeamiento
de acciones para poder implementar el sistema de alerta, para utilizar los recursos que tenemos, ¿no? La situación, ante una situación inclusive de peligro inminente, ¿no? Hay dos tipos de emergencia en ese aspecto. Hay emergencia propiamente dicha o por ocurrencia de un fenómeno, o una emergencia por un peligro inminente que ha sido anunciado por una institución técnico-científica. Los procesos de preparación es la información, ¿no? Sobre los escenarios de riesgo. ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? Son justamente los lugares que nosotros previamente, luego de hacer un estudio de análisis de riesgo, tenemos que ubicar estos lugares que realmente son lugares que están en riesgo. Por claro ejemplo de las quebradas secas, las quebradas, ¿no? Que al momento de activarse puedan ocasionar daños a un determinado lugar. Esos lugares deben estar en la fase de preparación, deben estar ya identificados para saber cuáles son las acciones que debemos de hacer para poder no atender en esa zona de riesgo donde vamos a tener los mayores daños, en un orden de prioridades. El planeamiento lo hemos mencionado, el plan de contingencia, ¿no? El desarrollo de capacidad de respuesta, la gestión de recursos, el monitoreo y alerta temprana, la información pública y sensibilización. En el tema de respuesta, son las acciones, ¿no?, que se ejecutan ante una emergencia, un desastre de forma inmediata, ante la ocurrencia de un fenómeno, así también cuando alguien o una institución técnico-científica nos dice que vamos a tener un fenómeno que es inminente, que esto ocurra, y que para justamente dar respuesta a esta emergencia por peligro inminente, es que tenemos que adoptar también las medidas de previsión y que corresponde, de acuerdo a competencia de cada una de las instituciones, de implementarla. Los momentos de la respuesta. Aquí tenemos que hacer una reflexión que compromete, principalmente compromete a la respuesta, al acto reflejo de la persona humana ante la ocurrencia de un fenómeno. Ahí tenemos que adoptar como personas, me estoy refiriendo a cada una de las personas, tenemos que adoptar medidas de previsión. Yo preguntaría, por simple lógica ante esto, ¿cuál sería la respuesta? Si en este momento hay un movimiento sísmico de gran magnitud, ¿cuál es el acto reflejo de la persona en respuesta ante una emergencia? Si alguien me puede ayudar a determinar esto. José Enrique. Sería ver por la salud de la persona uno mismo, o sea, evacuar, ¿no? Evacuar del lugar que estás en ese momento sísmico, ¿no? Esa es una previsión, sí, correcto, ¿no? Pero antes de eso, a ello hay otras. Einar Oraco. La primera reacción que hace uno es salir corriendo, se desespera. ¿Esa sería la reacción adecuada? Que no debería ser la reacción adecuada. Ya, pero ¿cuál es la medida? Estamos hablando de las medidas que debemos adoptar como personas. ¿Cuáles serían las medidas? Como persona, el acto reflejo ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. ¿Qué haría Oscar? Colocarse. ¿Qué haría? Medidas como persona en este momento. Oscar, ¿me escuchaste? En todo caso, José Enrique, a ver si podamos un poco reflexionar. Es sobre todo una reflexión en este aspecto. ¿Cuáles
son las medidas que tenemos que adoptar. Sería identificar las zonas seguras y los puntos de evacuación, ¿no? Identificar en ese momento de la emergencia, estamos hablando de un sismo de gran magnitud. Ese momento vamos a identificar, claro, la desesperación nos va Claro, a ubicar. para salir del lugar que estás tienes que identificar la zona segura y por dónde vas a salir. Es una buena medida, pero antes hay otras medidas. Hay otras medidas, a ver si pudiéramos ir analizando este aspecto. ¿Alguien voluntariamente? Profe, sería los simulacros. No, estamos hablando ya de la emergencia. Ya ha ocurrido, en este momento ha ocurrido un sismo de magnitud ya 7.5. Entonces, ¿cuál es nuestro acto reflejo? ¿Qué es la respuesta que debemos dar como persona ante la ocurrencia de este fenómeno? Buenas noches, profesor. No sé si puede... Pedro Pablo, a ver si podamos reflexionar sobre esto. Buenas noches, profesor. Creo que primero es mantener la calma. Ajá. ¿Quién me está respondiendo? Julio, ¿no? Identificar la zona segura, estar atento a las personas, si hay en casa niños o hay personas ancianas o hay personas con capacidades diferentes, y una vez que se mantengan la calma, nos debemos de las zonas o lugares que nos puedan causar algún daño, puede ser el tema de los vidrios, de las ventanas, los espejos, las puertas, ¿no? Y con el tema de mantener la calma se tiene que ir saliendo poco a poco a las calles y en la calle también uno pasa peligro, ¿no? Pues se te puede caer un poste o los cables eléctricos. Bueno, ante todo creo es mantener la calma en ese sentido. Me parece correcto. Ahí ya efectivamente la primera medida como persona es justamente mantener la calma. Mantener la calma es la primera medida que debemos adoptar ante la ocurrencia de un sismo, porque si nos vamos a poner desesperadamente a correr y a salir como sea, seguramente que vamos a ocasionar realmente los daños, ¿no? Pero después de haber sucedido solamente por un accidente, no por lo que, bueno, haya sucedido de repente en la estructura. Primero, mantener la calma. Esa es la primera medida como persona. La segunda medida, ¿cuál sería? Buscar un lugar seguro. ¿Ya? ¿A qué lugar seguro? Como debajo de la mesa o debajo de una columna. Ubicarse en una zona segura, ¿no? Claro. Ubicarse en una segura cuando no puede evacuar si está dentro de un edificio. ¿No? Ubicarse a una zona segura. Esta zona segura, ya ustedes lo conocen, en dónde está ubicado esta zona segura al interior de un ambiente, de un lugar. Debajo de las columnas y debajo de las mesas. Perfecto. Es ubicarse en la zona segura cuando no podemos evacuar a la parte externa. Y la tercera medida justamente es, ¿cuál sería la tercera medida? La primera medida es mantener la calma. Segunda medida, ubicarse en la zona segura, ubicarse en la zona segura, interna, ¿no? Zona segura que hay dentro de un ambiente. ¿Cuál sería la tercera medida como persona? Evacuar una zona de seguridad externa. Exacto, ¿no? Exacto, ¿eh? Ya ahí están ya ustedes mismos ya por la experiencia que tienen, seguramente que en los simulacros ya lo han practicado. Tenemos, primera medida, mantener la calma. Segunda medida, ubicarse en la zona segura interna cuando uno no pueda salir. Y tercera medida, evacuar a la zona segura externa. Esta zona segura externa están identificadas actualmente las zonas seguras y sabemos en algunos lugares sí están. Externa. En algunos lugares sí están identificados y en algunos casos
también señalizados. Y en otros casos, ninguno de los dos. Y se ha visto lugares que están identificados, están señalizados y en lugares incorrectos. Entonces eso también habría que corregir si es que es el caso de los que pudieran darse cuenta, ¿no? No Claro, todos están señalizados. efectivamente, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en una institución educativa, cada una de las instituciones educativas son las que mayormente hacen esta práctica como persona de mantener la calma, ubicarse en zona segura interna y luego evacuar a la zona segura externa. Muchas veces esta zona segura externa, ¿no? Que queda en el patio y que está asignado a un aula, ¿no? Está en el patio, pero este patio está cubierta con una malla raché, ¿no? Una malla raché, no sé si se han dado cuenta en una institución educativa. ¿Qué pasaría si hay un movimiento sísmico con esa malla raché que está en el patio y que están ubicados los lugares seguros en ese lugar? Seguramente que va a caer Pueden caer. encima de ellos, ¿no? De encima de los alumnos, y va a ocasionar mayor desesperación, ¿no? ¿Sí, Marco Antonio? Totalmente de acuerdo. Y para complementar su ejemplo, en los mismos simulacros que realizan los gobiernos, ya sea locales o nacionales, inducen a la población a que evacúen a las pistas. Y claro, en un simulacro va a salir perfecto porque las pistas en ese momento están libres por la misma seguridad policial que uno experimenta al momento de la práctica. Pero en una situación real, esas pistas van a estar llenas de vehículos. No va a haber tiempo de que la policía llegue a poder ordenar las calles. Entonces, considero desde mi punto de vista que ahí también hay un error, un mea culpa de las autoridades cuando hacen simulacros y llevan a la población a evacuar a las pistas. Claro, de repente no hay otro lugar, pero había que reevaluar eso, ¿no? Obviamente. Bueno, para complementar ello, sí. Para complementar ello, ingeniero, hay un tema, ¿no? O sea, las autoridades más se preocupan y siempre hacen los simulacros, como dice el compañero, en todo lo que son las instituciones del Estado, llámese municipalidades, gobiernos locales, regionales, colegios, puestos de salud, hospitales. Pero muy poco hay un trabajo con la población. Muy poco hay un trabajo, por ejemplo, bueno, aquí en Lima, las zonas alrededores de la Lima ciudad, como es el norte, el centro, que están en la parte alta de los cerros, en la parte urbana marginales, es muy poco lo que se hace un trabajo para una intervención de riesgo de este tipo sísmico, ¿no? Es buscar una zona segura, hacer un trabajo con ellos, de qué manera podemos hacer una respuesta inmediata a estos fenómenos que puede usarse. Creo que eso es lo que falta, ¿no? Porque es lo mismo que pasa, bueno, yo soy de Lima, y siempre hablamos de las casonas, siempre hablamos del centro histórico de Lima, que son casas construidas hace más de 100 años, 200 años, y no quieren las autoridades que se demuelan porque es un centro histórico, y es un centro donde mayormente va a ocurrir el peligro, y no trabajamos en eso, ¿no? Creo que eso es lo que faltaría. Obviamente hay un compromiso de muchos sectores, de muchas instituciones, ¿no? Primero, en el caso de una institución educativa, que eso tenemos casos en diferentes lugares, que la institución educativa funciona dentro de un ambiente donde ni siquiera tienen patio, ¿no? Que no deberían funcionar de esa manera y que, como ustedes lo han mencionado, generalmente la zona segura externa, inclusive la tienen señalizada en la zona segura externa, ¿no? Que eso va a suceder. Ahora, el análisis que ustedes hacen también, que está haciendo de que en el tema de los simulacros, que debe tener una mejor orientación. Estoy de acuerdo con ustedes, porque aquí en los simulacros quienes deben de participar son las organizaciones sociales. El sistema, ¿cómo se llama? La sociedad está organizada. ¿Necesitamos organizarlo? ¿Qué dicen? Un tema, profesor.
Yo quisiera, siguiendo el ejemplo de Lima, a veces vemos que en Lima se realizan muchos simulacros y no se toman con la debida seriedad, ¿no? Sí, para hacer un poco de análisis, ¿la sociedad está organizada o no está organizada? La sociedad. Debería estar organizada para poder ser partícipe y de acuerdo a la normativa, dice de que la municipalidad es responsable. Lo mismo pasa con la escuela, con el colegio y con las zonas altas. Si la municipalidad no toma medidas y no cumple su deber y su rol, es por eso que se siguen invadiendo lugares que no están aptas. Y también el drama que hay con las escuelas o las instituciones públicas es porque la municipalidad permite que eso suceda, ya que dentro de su ámbito de jurisdicción, el municipio es responsable de dar la licencia de construcción, ya sea pública, privada o lo que sea, ¿verdad? Y él tiene que determinar cuáles son las zonas seguras y cuáles no son las zonas seguras. El grave problema que hay con el tema de gestión de riesgo es que la municipalidad no tiene responsabilidad cuando no lo hace, porque el responsable es el ente rector. En este caso, el ente rector es la PCM. Pero yo le pregunto, ¿la PCM alguna vez sancionó a algún gobierno regional o gobierno local por incumplir la GRD? No. Y ese es el grave problema que hay. Están todas las normas, pero no se cumple porque no hay sanción. Sí, efectivamente, pero sí han habido algunas en Chosica, por ejemplo en Lima, bueno, en diferentes lugares también ha habido algunas sanciones, ¿no? Por justamente habilitar asentamientos humanos en zonas, pues, que son inseguras, ¿no? Pero lo importante, la reflexión que nosotros debemos de tener, bueno, las autoridades tienen su responsabilidad y el ciudadano no tiene responsabilidad, también tiene responsabilidad, porque bueno, ahí el tema de la cultura, ¿no? De prevención en estos aspectos es muy, muy necesario. Yo decía, la sociedad está organizada, ¿no? Tenemos una sociedad organizada, no necesitamos organizar la sociedad. La sociedad está organizada. ¿Cuál es la célula básica de la sociedad? La familia. La familia. Exacto, la familia. Y un conjunto de familias que conforman. Un conjunto de familias que viven en un territorio, un espacio, en sus viviendas, que conforman comunidad. Una asociación de vivienda, ¿no? Pero ese es el mayor problema, profesor, porque usted está mencionando y yo conozco muchos casos, que en los mismos edificios ni siquiera le conoce a su vecino, no sabe ni quién vive arriba ni quién vive abajo, no sabe, y en caso de una emergencia, sea por sismo principalmente, el primero que le va a ayudar es su vecino, y él o está peleado con su vecino o no le conoce a su vecino. Entonces es como una utopía, ¿verdad? Decir que la base es la familia y la comunidad, pero ni siquiera se hablan. Hay gente que conoce más de otras zonas y tiene más relación con eso que con la gente de su propia cuadra. Y yo puedo preguntar a todos, ¿quiénes conocen a la gente que vive en las cuadras? Son contados. ¿Por qué? Porque hay mucha transitabilidad, hay mucha gente que se muda, más todavía en esta época de pandemia, con más razón. Pero vuelvo a insistir, el poder de la municipalidad. Yo creo que muchos de los problemas que hoy existen en Lima, en el Perú, es porque la municipalidad no toma con la debida rigidez y con la debida seriedad todo el tema de GRD, porque él es el responsable de todo. Y hay un ejemplo claro, Cuando usted va a pedir una licencia, ¿a dónde va? A la Oficina de Desarrollo Urbano, ¿verdad? La municipalidad. Cuando usted tiene que hacer una construcción, ¿quién le da? La Oficina de Desarrollo Urbano de la municipalidad. Usted quiere abrir un negocio, ¿quién le va a hacer? La Oficina de Desarrollo Urbano de la municipalidad. Pero cuando hay una emergencia, ¿a dónde va? A la Oficina de Defensa Civil. ¿Y qué tiene que ver la Oficina de Defensa Civil si todo el proceso lo hizo la Oficina de Desarrollo Urbano? Ese es uno de los grandes problemas que hay. Claro, obviamente lo que usted manifiesta es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Los gobiernos locales tienen un plan de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, ¿no? Este plan de ordenamiento territorial que ahora, con la política de gestión del riesgo de desastres al 2050, lo están exigiendo. Vamos a ver cómo va a ir avanzando en ese aspecto. Hay algunos gobiernos locales que sí tienen su plan de ordenamiento territorial y que esto obedece, esto inclusive es un plan elaborado con un estudio de riesgo. O sea, para hacer un plan de ordenamiento territorial tiene que haber un estudio de riesgo.
Este estudio de riesgo debe decir dónde realmente deben de construir una vivienda, un asentamiento. Bueno, eso, como usted manifiesta, efectivamente son los gobiernos locales los que determinan, porque ahí no quisiera tocar el tema político, pero políticamente ofrecen a todo el mundo y al final se dan pues construcciones en lugares inseguros. Yo hacía una reflexión hace un momento de si la sociedad está organizada o no está organizada. Si está organizada. Tenemos la familia, un conjunto de familias, tienen una asociación de vivienda. Una asociación de vivienda está en un centro poblado. Un conjunto de centros poblados está en un distrito que ahí corresponde a los gobiernos locales, y el conjunto de distritos, la provincia y la región, y así sucesivamente. Pero, si bien es cierto que está la sociedad organizada, no está debidamente preparada para poder enfrentar ante una situación de emergencia y desastre, y que obviamente este tema de reducción del riesgo, y medios de vida ante los desastres, debe ser un análisis que deben todos los proyectos tener, ¿no? Un estudio de riesgo para que podamos ordenarnos mejor en ese aspecto. Y ahí quiero un poco para reflexionar. Como dice, ¿no? Son las autoridades. La autoridad es el alcalde, ¿no? En un centro poblado igual. En una asociación de vivienda, ¿quién es? Es el dirigente, el secretario general, ¿no? Y seguimos bajando. En la familia, ¿quién dirige? ¿Quién dirige en caso de una emergencia? ¿Quién lo hace? En una familia, ¿quién dirige? Dependiendo de quién esté en el momento de la emergencia. Si el papá, si es la mamá o los hermanos, pero dependiendo, eso es muy relativo, dependiendo de quién está. Para eso tiene que hacer su plan familiar de emergencia. Así es uno de los requisitos. O sea, si nosotros trabajamos en gestión de riesgo de desastre, tenemos que cumplir las leyes nomás. Al cumplir las leyes se está cumpliendo todo lo que nos pide. Tener el plan de familiar de emergencia, ubicar la zona de riesgo, saber que si en una hora de escuela, quién vaya a recoger a los niños, quién va a traerlos, dónde lo van a llevar, si se cayó el puente o se destruyó las calles, las zonas de la urbanización, dónde van a ir. Eso es parte de lo que es la preparación, ¿verdad? Y lastimosamente eso es lo que menos se hace. ¿Por qué? Porque, y vuelvo otra vez a decir lo que usted también mencionó, el responsable siempre es la autoridad, no es la comunidad. ¿Por qué? Porque la autoridad es el que tiene que dar esa información, informarle que usted está viviendo en una zona de riesgo. Tampoco puede prohibirlo, porque la ingeniería hoy día puede construir en cualquier parte. El tema es que si usted va a estar en una zona de riesgo, tiene que estar preparado para poder evitar, o sea, reducir el riesgo de que cuando ocurra usted no salga afectado. Ese es el principal, eso es la gestión del riesgo. La gente habla mucho, dice gestión de riesgo, pero no es que no está prohibido vivir ahí. Hay gente que vive en el mar y puede haber tsunami y todas esas cosas, pero la cuestión es que se prepare, que cuando haya un tsunami o una tormenta fuerte, él pueda salir lo menos posible con daño. Esa es la gestión de riesgo. Efectivamente, usted lo está manifestando ampliamente en ese aspecto. Es importante que la proyección, la orientación en el fortalecimiento de capacidades es que los gobiernos locales y todas las instituciones involucradas tengan que implementar sus planes de educación comunitaria, ¿no? En este aspecto, yo hacía una reflexión, un poco como una reflexión en una familia, ¿quién lo dirige? Lo dice usted, depende de la persona a quien esté, pero muchas veces los miembros de la familia no están preparados. Muchas veces el papá o la mamá es derrocado por un menor de 10 años, porque al ver a su papá desesperadamente o a su mamá desesperadamente gritando, diciendo cosas en el momento de una emergencia, y en ese momento el niño de 15 años ve en esa situación a sus padres y le dice: papá, mamá, tranquilízate, cálmate. Desde ese momento él está asumiendo
la responsabilidad. Entonces, ¿por qué traigo esto a reflexión? Porque, bueno, eso, si bien es cierto que hay responsabilidad de las autoridades, pero tenemos que llegar a la familia. Y en la familia yo siempre les menciono que hay un día que tienen una sesión solemne, en la familia tienen un día de sesión solemne. ¿Ese día cuál es? ¿Saben qué día es la sesión solemne en la familia? Es el día... ¿Qué día sería? ¿Algún voluntario? ¿Tienen sesión solemne ustedes en la familia? No. Yo pienso que sí, todos lo tienen. ¿En qué momento es la sesión solemne en la familia? ¿Por qué traigo a reflexión esto? ¿Por qué traigo a reflexión esto? ¿Alguien me puede decir qué día es la sesión solemne en la familia? Los domingos que se reúne toda la familia. Ok, correcto. El domingo, porque ahí todos están, la familia. ¿Algún miembro de la familia en ese momento, a una simple conversación, de repente un menor, aunque ha ido al colegio, le hace la reflexión y le dice a los que están ahí, le dicen, y si en este momento hay un sismo de gran magnitud, ¿qué hacemos? Solamente con esa pregunta, seguramente que los va a invitar a reflexionar en la familia y que es motivo no de adoptar las medidas de previsión que hace un momento estaba señalando, cuál es el acto reflejo que nosotros tenemos como personas. Ahí empieza la respuesta. La respuesta empieza con nosotros. La primera medida es mantener la calma, segunda medida, evacuar, ubicarse en su zona segura interna. Tercera medida es evacuar en la zona segura externa. Y cuarta medida, ¿cuál sería? Aplicar el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, lo que hace un momento manifestó el vecino, entre los vecinos, se conocen quién está, quién no está, y se ayudan el uno al otro, se forman, deberían inclusive las asociaciones de vivienda, si tuviéramos un poquito más dedicación en ello, que una asociación de familia, una asociación de vivienda tengan sus propios brigadistas con la gente joven que vive en cada uno de los lugares para cumplir acciones de búsqueda y rescate, de primeros auxilios, de instalación de albergues temporales, de muchos aspectos, ¿no? Cuando venga una emergencia, vamos a necesitar un bombero, vamos a necesitar que venga salud, vamos a necesitar que venga la policía. ¿Ustedes creen que en ese momento en la familia va a llegar alguien a socorrerlos? ¿No? Un médico, una enfermera de salud vaya a mirarlos, seguramente que no. Entonces, ¿cuál es el principio de todas las personas que debemos de adoptar en este tema, que es una cultura permanente que debemos de saber, principalmente el principio de autoayuda? Primeros auxilios. Los primeros auxilios es lo que tenemos que saber para podernos socorrer unos a otros, porque en ese momento no vamos a tener ayuda de ninguna de las instituciones. Hemos mencionado que por lo menos una hora vamos a estar incomunicados, no va a haber ningún medio de comunicación. Muchas veces inclusive el sistema de radio HF, porque ha colapsado la antena, no va a haber comunicación, no va a haber nada. Entonces, ¿qué debe hacer la familia? Debe de prepararse en forma permanente, y eso es justamente, ¿no? De una forma de que podamos ir avanzando para llegar a la familia, para que esta familia esté preparado, obviamente con toda la responsabilidad que implica a todas las autoridades involucradas, ¿no? Bueno, esa es la intervención inicial en este momento de respuesta. Tenemos también la respuesta complementaria, ¿no? La primera respuesta, ahí hemos mencionado que de acuerdo a la ley, no obliga a cada una de las instituciones como el Ejército, la Policía, Salud, los bomberos, Cruz Roja, que de oficio deben de salir. No es necesario que tengan que reunirse, que primero tenemos que reunirnos para adoptar decisiones. Sí, efectivamente hay que reunirse, pero de oficio
de oficio, cada una de las instituciones deben de saber ya, o deben de tener un conocimiento de todos los escenarios de riesgo, cuáles son los lugares de mayor población, de que haya, por ejemplo, un mercado. Tenemos en Lima los ¿no? Tienen que actuar en ese momento para poder atender. Obviamente que después de eso viene ya la respuesta complementaria con la ayuda, con la maquinaria, con la movilización de los recursos que debemos de tener. Bueno, eso es una reflexión al momento de una respuesta y que, bueno, ustedes están contribuyendo también respecto a ello. El proceso en este caso, tenemos ahí el proceso que es un conjunto de acciones que se ejecutan ante una emergencia, ¿no? Y que tiene que hacerse un análisis operacional, la búsqueda y salvamento, bueno, ya lo hemos tratado, ¿no? Y el aspecto de rehabilitación, que esto sí también merece un análisis muy especial, porque ahí están los problemas que se presentan una vez sucedido el fenómeno, porque no tenemos la habilitación de los servicios básicos, no tenemos la habilitación de servicios básicos del agua, y hay muchos problemas que se dan en esta parte de rehabilitación. Estamos hablando ya todavía durante una emergencia en la que debe haber la intervención de diferentes instituciones. Y finalmente llegamos a el último proceso, que es la reconstrucción, ¿no? Que ya es prácticamente un enlace que debemos de tener ya con los programas de desarrollo, y que ya deberíamos de tener ya ahí la habilitación urbana, un desarrollo urbano, un desarrollo organizacional respecto a ¿no? la ampliación de la zona urbana. En el tema de reconstrucción, ¿no? Se diseñan mecanismos técnicos legales, se hace una evaluación del impacto, obviamente ahí se hace otro análisis de riesgo, y ya tenemos ahí, después de una emergencia, ya tenemos los escenarios que realmente se han manifestado, los escenarios que se debe darle prioridad y se debe de repente reubicar diferentes aspectos que salen después de una emergencia. Pero como no estamos debidamente implementados, ¿no? A veces este proceso de reconstrucción dura muchos años. Termina la emergencia, pasa un tiempo, se han habilitado de alguna forma uno u otro servicio y ya nos hemos olvidado de la emergencia, ¿no? Cuando realmente debería ser un ejemplo de poder identificar los escenarios de riesgo, los lugares que han tenido mayores problemas, para poder nosotros tener ya una planificación organizada respecto a luego de que sucede una emergencia. Bueno, hasta ahí hemos concluido con todos los procesos de gestión del riesgo de desastres. Voy a hacer una invocación ahí para entre todos para que puedan mencionar cuáles son los procesos. Los procesos tienen un orden lógico. Un orden lógico empieza del 1 hasta el 7. Olter González. Mientras yo haga la pregunta, me dicen cada uno. Le escucho. Older. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Ya. ¿Cuál es el primer proceso de gestión de riesgo de desastres? Proceso. La preparación, respuesta y rehabilitación. Bueno, ¿qué me dice Peter?
¿Cuál sería el primer proceso? Primer proceso de gestión del riesgo de desastres. La estimación sería Exacto. ¿La estimación de qué? del riesgo. La estimación del riesgo. Nuevamente hago la pregunta porque yo considero que el especialista en gestión de riesgo de desastres debe tenerlo de memoria estos procesos, porque en función a ello va a orientar su propia actividad, ¿no? Guadalupe, dime qué... Lo repetiría, profesor. ¿Perdón? Estimación de riesgo, la estimación de riesgo, la prevención, la reducción de riesgo, Perdón, la preparación. un momentito. Perdón, un momentito. Solo estoy pidiendo un proceso, ¿no? Que ya lo he dicho, la estimación de riesgo. Permítame. Los procesos serían estimación de riesgo, la prevención, Permítame, la disculpe. reducción de riesgo, Estimado, permítame. Estimado, permítame, por favor, permítame hacer las interrogantes a cada una de las personas. Por favor, usted lo ha dicho, sí, efectivamente, pero voy a hacer que los demás participen, ¿no? Por eso decía Margaret Saavedra, ¿no? Que contempla la estimación de riesgo. Margaret, estamos tomando en cuenta las intervenciones. Marco Antonio Barandarian. Marco Antonio, ¿me está copiando? Sí. Quizás saber si me escuchan. Ya, la estimación de riesgo. Dime, ¿qué contempla? La estimación es el primer proceso y, como lo dijo el día de ayer, es el más importante. Sin estimación no se puede pasar a los demás, procesos. Como subprocesos de esta estimación, tenemos 6 puntos. Y si lo puedo resumir en una sola... Solamente dígame, cuáles son los aspectos que se considera para la estimación de riesgo, que son 3 puntos. Solo son 3 nomás. A ver, Olter González Sandoval. La estimación de riesgo. Olter. Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar primero el conocimiento de los peligros o amenazas. Sería la 1. Se analiza las vulnerabilidades y se establecen los niveles de riesgo. Y esto es importante para ver los escenarios de riesgo. Formidable, efectivamente, ¿no? Para tomar las decisiones. Pedro Pablo Bazán, ¿cuál es el segundo proceso? Así rápidamente, ya alguien lo dijo todo, pero a ver si pudiéramos avanzar rápidamente. Si me responde, por favor, ¿cuál es el segundo proceso? Solamente el segundo proceso. Pedro Pablo Bazán. Peter Mesa Alcócer. Peter, parece que hay muchos que no están considerando la... Piero Arescurrenaga. Piero, dígame presente, por favor. El segundo proceso, ¿cuál es? No lo escucho bien. ¿Perdón? Prevención del riesgo. Prevención, ahí nomás, punto, gracias. Virnel Serna, el tercer proceso. Virnel. Sí, ingeniero. El tercer proceso, ¿cuál es? La reducción del riesgo, ingeniero. Reducción, ok, gracias. Yesenia Carrión. El cuarto proceso. El cuarto proceso es la preparación. Preparación, correcto.
A ver, José Sonco, ¿el siguiente proceso cuál es? El quinto proceso. Yesenia Carrión, parece que hay muchos que no están siguiendo la secuencia. Yesenia. Presente. ¿Perdón? El quinto proceso es la respuesta. Respuesta. Ay, así de fácil, ¿ve? Oscar Lazarte. El sexto. Hola, profesor, yo estoy presente, pero me he perdido gran parte de la exposición por un problema técnico con mi computadora. Ya, ok. ¿Alguien le puede manifestar cuál es el sexto proceso? La rehabilitación. ¿Y el último cuál es? Trata de riesgo. ¿Perdón? ¿El último proceso? Reconstrucción. Reconstrucción. Construcción. Para el amigo, Reconstrucción. para el amigo que recién ha ingresado, a ver si alguien le puede hacer recordar todos los procesos, cuáles son, para que tengan conocimiento. Estimación del riesgo, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. A mí me parece que tiene usted un buen futuro porque ya conoce todos los procesos de riesgo de desastres. Ahora nos vamos a pasar de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres que también están establecidos en la ley, ¿no? Los instrumentos de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Ahí es importante considerar, ¿no?, que estos instrumentos del sistema de gestión de riesgo de desastres es el Plan Nacional, ¿no?, que ya lo hemos mencionado, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que está desde el 2014 al 2021, aprobado con el Decreto Supremo 034, y a continuación tenemos los planes específicos por proceso, ¿no?, los planes de prevención, reducción del riesgo planes de prevención y reducción de que se elaboran en base al plan nacional. Y este plan de prevención y reducción del riesgo de desastres generalmente es la elaboración, el tema de los gobiernos locales principalmente y los gobiernos regionales, que deben tener sus planes de prevención. Estos planes de prevención deben tener identificados sus escenarios de riesgo y adoptar medidas hasta el año 2021, que bueno, se ha concluido y que ya vamos a empezar nuevamente con otro hasta el 2050. Tenemos los planes de preparación, el plan de preparación que obedece a todas las acciones del proceso de preparación, ¿no?, a todos los subprocesos de preparación, y que debe también contemplarse. Ojo, y es muy importante que conozcan que todos estos planes ahora están siendo requeridos por el Ministerio Público a cada una de las instituciones, especialmente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Están haciendo un requerimiento de información si se han realizado o no estos planes, ¿no?, como el plan de operaciones de emergencia, el plan de educación comunitaria, planes de rehabilitación, los planes de contingencia, que deben de tenerlo, ¿no?, y que ya es de obligatorio cumplimiento, ¿no?, a lo que está dispuesto. El plan, y lo último que también está determinándose, que es muy importante, el plan de continuidad operativa. El plan de continuidad operativa, que cada una de las instituciones, si ustedes están trabajando en una institución, tienen que preguntar si tiene el plan de continuidad operativa. ¿Cómo es que, por ejemplo, ahora estamos en la pandemia por el COVID, ¿no?, y hay instituciones que continúan su actividad, pero esta continuidad de actividad de servicio que presta cada institución obedecerá a un plan de continuidad operativa, pues que sea improvisado ante una situación que, bueno, nadie la esperaba del COVID que actualmente tenemos, ¿no? Bueno, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene como visión, ¿no?, que debe ser una
debe ser segura y resiliente ante el riesgo de desastres. Bueno, el Plan Nacional es justamente prevenir, reducir, ¿no?, y controlar los factores de riesgo, y que está principalmente basado en reducir el riesgo, ¿no?, de la población y de los medios de vida ante la ocurrencia de un desastre o una emergencia. Este plan, que ya en este año 2021, bueno, tiene el objetivo nacional que acabo de mencionar, que es la reducción del riesgo, ¿no? Tiene 6 objetivos estratégicos, 14 específicos, tiene acciones estratégicas de corto, mediano plazo y de largo plazo, y que también tenemos acciones de monitoreo con indicadores que están establecidos para la presidencia del Consejo de Ministros, del CNP, del INDECI, ¿no? Cada uno con su cantidad de indicadores, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Eso es en cuanto a los instrumentos, a los instrumentos de gestión del riesgo de desastres ante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También ahí tenemos otros instrumentos que son ya el plan nacional, el plan de desarrollo, y ya esos son instrumentos de la política nacional, y que se debe estar contemplando el componente de gestión del riesgo de desastres. También en la ley se establecen los mecanismos de coordinación, nos orienta sobre el mecanismo de coordinación, decisión, comunicación, la gestión de información en situaciones de impacto de un desastre, y eso se establece principalmente con los niveles de emergencia, ¿no?, y los procedimientos de coordinación que debemos de tener, y que seguramente tengo entendido que muchos de ustedes ya están laborando, y bueno, ya lo tienen también contemplado este punto, que obedecen al primer y segundo nivel, al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel, y que establece procedimientos de coordinación ante una emergencia. El primer nivel, ¿no?, el primer nivel de emergencia y el segundo nivel, que se dan tanto en el gobierno local, es el lugar donde se da el primer nivel de la emergencia, y que de acuerdo a su capacidad operativa respondida por el gobierno local distrital, no, sin recurrir, ya no requiere el apoyo del nivel provincial, y si lo atiende solo, entonces estamos en el primer nivel de emergencia, ¿no? Conduce la respuesta en su jurisdicción, empadrona, distribuye, hace la ayuda humanitaria de acuerdo a su capacidad operativa. Pero si su capacidad no es lo suficiente, tiene que recurrir, ¿no?, a el nivel 2. En este caso, un gobierno local distrital no lo solicita a un gobierno local provincial, ¿no? Y justamente para poder atender la emergencia, ¿no?, en caso de que en el primer nivel el gobierno local, distrital y el provincial ha rebasado su capacidad operativa, entonces lo solicita a el gobierno regional para poder atender la emergencia, ¿no? Y también ya en este aspecto el gobierno regional lo coordina y conduce la respuesta en su ámbito jurisdiccional donde se ha dado la emergencia, y entrega los bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos locales, que actualmente tenemos en cada una de las regiones. Tenemos bienes de ayuda humanitaria y que son otorgados son adquiridos con el PPR 68 año tras año, para poder tener los recursos de techo abrigo, ¿no? Principalmente techo abrigo para la población afectada o damnificada, y ser distribuidos en caso de una emergencia. Si su capacidad
operativa responde, entonces solamente llegamos al tercer nivel. Vuelvo a repetir, los gobiernos regionales tienen sus almacenes de bienes de ayuda humanitaria y que con la disponibilidad de esos recursos pueden quedarse ahí, pero si rebasa su capacidad operativa, tanto del gobierno local, distrital, provincial y del regional, obviamente que lo solicita, ¿no?, la declaración del estado de emergencia ya al nivel central, ¿no?, con la intervención del gobierno nacional. Ahí principalmente participa el INDECI, a quien se le solicita, ¿no?, la declaratoria de estado de emergencia para que lo ponga a consideración de la presidencia del Consejo de Ministros y se emita este dispositivo para poder atender la emergencia. Mientras tanto, el CENEPRED coordina, monitorea la ocurrencia del fenómeno y da algunos indicadores para poder apoyar en la toma de decisiones que se den por una emergencia que haya ocurrido. Los sectores, de acuerdo a su competencia, cada uno cumple sus acciones de respuesta, y los gobiernos regionales no conducen la emergencia en su ámbito jurisdiccional y toman decisiones con los gobiernos locales y las instituciones integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Y si en el caso del nivel nacional, que estamos en el cuarto nivel, rebasa su capacidad operativa, solicita la declaración de estado de emergencia y solicita el apoyo internacional. En este nivel, ya el INDECI es el que conduce la emergencia, ¿no? Estamos hablando del quinto nivel, el INDECI conduce la emergencia, lo coordina, los pedidos de ayuda internacional, lo requiere y es ingresado al INDECI, el INDECI lo distribuye de acuerdo a la prioridad de necesidades a los gobiernos locales de los lugares donde se hayan dado la emergencia. Los sectores coordinan, ¿no?, en cada uno de sus zonas. Ya tenemos alguna experiencia, muchas veces hay la presidencia del Consejo de Ministros, forman comisiones para poder cuando estamos en el cuarto nivel, para poder atender el requerimiento de una localidad. También, bueno, lo habíamos tratado también que en el momento de la preparación, tenemos que implementar el sistema de alerta temprana, ¿no? Y que obviamente compromete la participación de los gobiernos locales. Estamos hablando, ¿no?, de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, que deben establecerse, ¿no?, formar una comisión técnico-científica para que se pueda hacer un análisis ocurrido a una emergencia. Pero antes de una emergencia tenemos pues que ante los diferentes tipos de peligro, no sobre deslizamiento, huaicos, erupciones, incendios, hay instituciones que sí pueden a través de sus boletines hacer conocer los reportes que puedan poner condiciones a un sector que puede ser afectado, para adoptar las medidas que le corresponden en cada una de ellas. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la alerta y alarma. La alerta, ¿no?, es el estado pues en que se declara con el fin de que las autoridades competentes activen el protocolo de acción, ¿no? Se active los protocolos de acción para que se pueda adoptar las medidas necesarias en caso de la ocurrencia de un peligro. En cambio, la alarma no es la ejecución de los planes de contingencia y hacer una evaluación. O sea, ya es en el durante, ¿no?, y que pueda darse, ¿no?, la atención con las instituciones que en este caso comprometen. El sistema de alerta tenemos... Disculpe una pregunta, disculpe la interrupción, pero ahí cuando dice la evaluación de la población en
en el proceso de la alarma, ¿a qué se refiere? Porque ya estamos en la alerta, ya estamos en la alarma, y ahí se tiene que hacer una evaluación. ¿Podría, por favor, un poquito? Obviamente, cuando hay una emergencia, ¿no? Tiene que hacerse un análisis. Tiene que hacerse un análisis de lo que ha sucedido. Ahí tenemos que identificar en el orden de prioridades cuáles son los lugares donde han tenido mayor afectación, ¿no? Ahí tenemos que hacer hay instituciones que tienen que ubicarse en qué lugar, ¿para qué? Para dar una atención en el orden de prioridades y de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces, A eso se refiere. Hacerse una evaluación que compromete también, ¿no? Ahí ya entramos también a la evaluación de daños, ¿no? En la evaluación de daños nos va a arrojar diferentes datos y vamos a ir, de acuerdo al resultado de esta evaluación de daños, poder darle prioridad a la atención que se dé, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Aquí en el monitoreo, en el caso de, en la fase de monitoreo, en el caso de quienes son los responsables es el CENAMI y el ANA, ¿no? Para poder tener ahí, hacer un seguimiento permanente para emitir avisos, boletines, ¿no? Meteorológicos, hidrológicos, y que, bueno, en este aspecto también interviene el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no? En emergencia nacional, en el caso de los tsunamis, ¿no? Quien emite un boletín lo emite directamente al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional lo distribuye, hace el efecto multiplicador entre los centros de operaciones de emergencia regional, ¿no? Bueno, provincial y distrital. El ANA, ¿no? Su insumo es la red pluviométrica, mantiene actualizado la red pluviométrica, emitir el reporte al COEN de acuerdo al requerimiento, ¿no? Y sus reportes son principalmente de las quebradas y presas, en especial de las quebradas. En el año, si mal no recuerdo, el 2018, desde el 2018 ya tienen un informe de cuáles son las quebradas, ¿no? Las quebradas que se pueden activar luego de la ocurrencia de precipitaciones pluviales, y que ponen en riesgo a diferente población, bueno, en diferentes lugares del país. Hay un informe concreto que cada uno de los gobiernos regionales lo tienen, también los provinciales y distritales, y seguramente que ustedes también van a tener acceso a esa información, que es muy necesario, porque tenemos ahí escenarios que están identificados y que tienen que ya sea hacer obras para reducir el riesgo, hacer la evacuación, ¿no? Declararlos ahí población, ¿no? De muy alto riesgo, que amerita la reubicación de esos lugares. Tenemos ya varios lugares, ¿no? Con este tipo de informe técnico científico que dan, y que, bueno, y que son al momento de que sucede una emergencia, efectivamente se da la emergencia en los lugares que ellos señalan. Sobre el análisis de información y la toma de decisiones, obviamente eso corresponde al Centro de Operaciones de Emergencia, a la dirección del INDECI, con los avisos que se emiten y que, bueno, son transmitidos a las instituciones que comprometen. La emisión de la alerta o la alarma, el Centro de Operaciones de Emergencia generalmente lo hace con sus boletines, inmediatamente está en comunicación, hay una comunicación permanente con los centros de operaciones de emergencia regional y también provincial, para que pueda difundirse la alerta o la alarma que emita el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional a los centros de operaciones de emergencia regional. Aquí
También debemos de considerar que la ley no establece que hay entidades de primera respuesta. Las entidades de primera respuesta son las Fuerzas Armadas, estoy siendo reiterativo en esto, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el sector salud, el Ministerio de Salud, ¿no? La sanidad, las Fuerzas Armadas también, el Ministerio de la Mujer y la Población, la Cruz Roja, la población, también la población organizada. Hace un momento estábamos haciendo la reflexión que una asociación de vivienda debe estar debidamente organizada, debe estar debidamente preparada para poder atender una emergencia, porque el apoyo nunca va a venir de repente de cada una de estas que están mencionándose, pero que están obligadas a atender, ¿no? Y aquí es muy importante que estas instituciones ya tengan sus planes operativos de intervención, ¿no? Los planes operativos de intervención de búsqueda y rescate, que eso generalmente se pone en ensayo en los simulacros que, bueno, han sido suspendidos por el motivo de la pandemia, han sido suspendidos el año pasado y que, bueno, son muy importantes porque en estos simulacros, con la intervención de todos los actores que aquí se mencionan, se identifican zonas de riesgo, ¿no? Zonas de riesgo, los escenarios de riesgo para que puedan inmediatamente pues, intervenir. Y ahí se están identificando cada uno de los lugares, cada uno de los lugares que estamos ahí, ¿no? Entonces, este escenario de riesgo en los simulacros ya están siendo identificados. Generalmente son los mercados, no son las instituciones educativas, son lugares donde hay concentración de población y que requieren una especial atención con la participación de estas entidades. Ahí está el comando de incidentes también, hay una técnica, una metodología especial para poder atender en este aspecto. Y obviamente el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios es el que interviene mayormente en esto, está en constante capacitación porque estamos hablando no de la intervención en estructuras colapsadas, fuerte le dicen pues a lugares donde hay mayor concentración de población, ¿no? Y que requieren inclusive algunos recursos que, bueno, ahí, por ejemplo, en el sur solamente tiene Arequipa y, bueno, los demás departamentos no lo tienen. Cuando hay una emergencia tienen que recurrir ante ellos para que puedan prestar el apoyo, la atención necesaria a obtener un lugar donde tengamos pues un escenario de riesgo. Profesor. Sí. No, solamente para hacer una acotación, que ese decreto que usted puso ahí fue derogada. Hay un decreto supremo 010 del 2019 donde incluye al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como entidad de primera respuesta. Así es. Sí, efectivamente, ¿no? Sino que yo me estaba basando en lo que está establecido en la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que ahí lo menciona, ¿no? Pero que también esta misma ley está siendo modificada con algunas otras, ¿no? Por intermedio de algunos decretos supremos que de alguna forma establecen alguna normatividad. En cuanto a la asistencia humanitaria, ¿no? En la asistencia humanitaria tenemos que tomar en cuenta la instalación de albergues, ¿no? La administración de campamentos, la reubicación, ¿no? De zonas seguras, las zonas seguras en caso de una emergencia, son zonas de refugio temporal, que son muy necesarias, principalmente en la costa. En algunos lugares se ve que están identificadas las zonas para una reubicación en caso de que ocurra un tsunami. Ya están algunas identificadas. De repente no es el lugar adecuado, pero por lo menos da
la necesidad de que este centro de refugio temporal pueda servir para poder tomar medidas ante la ocurrencia de un tsunami, ¿no? Y que pueda la población evacuar a ese lugar. También los gobiernos regionales tienen almacenes de defensa civil. El almacén, y que eso está establecido también con un decreto supremo, y que, bueno, también establecen almacenes adelantados. En cada región hay un almacén regional y hay almacenes adelantados que están distribuidos en lugares estratégicos para poder prestar la ayuda necesaria en el momento oportuno, ¿no? En caso de que suceda una emergencia. Aquí tenemos que hacer una reflexión, solamente me quedan algunos minutos. Tenemos que hacer una reflexión sobre el damnificado y el afectado, ¿no? Que están considerados, hemos dicho, cuando hacemos una evaluación de daños, cuando nos fijamos de la salud de las personas, ahí está identificado esto de los damnificados y el afectado, y que tenemos que hacer una diferencia entre ellos, porque generalmente la comunidad, la población, a veces por tratar de salir de la responsabilidad en ese momento, hacen sus requerimientos de apoyo para atender a la población damnificada, inclusive magnifican la información y muchas veces colocan a toda la población que la consideran como damnificado para prestar la atención, ¿no? Y cuando realmente son afectados. Conceptualmente, ahí la persona damnificada es aquella persona que ha perdido su capacidad de subsistencia. Yo lo digo en otros términos, aparte de lo que está descrito, ¿no? Damnificado es aquella persona que ha perdido su capacidad de subsistencia, que ha perdido principalmente su vivienda, ¿no? Su vivienda, y no tiene un lugar donde guarecerse, donde tener, no tiene ni alimentos, hasta sus medios de vida también ha podido perder. Y un afectado es aquella persona, familia, que ha perdido parte de sus bienes y que todavía puede defenderse de alguna manera con los recursos, el patrimonio que tiene, que dispone todavía. ¿A quién se le presta la asistencia humanitaria? Se presta la asistencia humanitaria al damnificado. Obviamente se le da la prioridad, ¿no? Se le da la prioridad para poder atender una emergencia, ¿no? En este tema es muy importante que ustedes lo contemplen, estos dos conceptos, para poder prestar la ayuda. Han sucedido lugares donde se han distribuido las carpas, se han establecido albergues temporales, ¿no? En lugares donde, bueno, la población muchas veces no la ocupa, o se han distribuido las famosas carpas para que pueda establecerse en el lugar que necesita, que realmente requiere apoyo. Bueno, vamos a continuar. Las acciones por peligro inminente, ¿no? Es cuando una institución técnica científica manifiesta cuál es que hay un peligro inminente, que es la ocurrencia de un fenómeno que pueda darse, ¿no? Los órganos que funcionan permanente y monitorean son los centros de operaciones de emergencia regional. Tenemos también los COE sectoriales y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. También hay infracciones ante el incumplimiento de la normatividad, el incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley, ¿no? Y aquí hay un tema muy importante, que es la omisión de la implementación de los medios y correctivos y contenidos en cada uno de los informes técnicos, ¿no? Y que, bueno, ahí también cae una responsabilidad. La presentación de documentos fraudulentos, a veces también es importante resaltar que esto es una infracción,
porque muchas veces cuando solicitan el apoyo magnifican el requerimiento, pues si hay o todo requerimiento de ayuda humanitaria es una declaración jurada y que, bueno, al no contener lo que realmente está pidiendo, seguramente que va a tener, es una infracción, ¿no? Y obviamente va a ser sancionado con una inhabilitación temporal o definitiva, ¿no? Una amonestación, multa, suspensión, entre otros aspectos. Bueno, esto ya lo hemos visto, los niveles de emergencia, el primero, segundo, tercero y cuarto nivel, que ya se han establecido. Y aquí una reflexión de cómo más o menos en cada una de las regiones pueda establecerse el sistema regional de defensa civil. Obviamente que en una región lo dirige, lo preside el gobernador, ¿no? Y tenemos que como un órgano de apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia regional, donde ahí se monitorea, se evalúa, hay una actividad que sea un módulo de prensa, de operaciones, de logística, que están trabajando continuamente para poder facilitar una información sobre el monitoreo del fenómeno, facilita la información al grupo de trabajo de gestión del riesgo de desastres. Este grupo de trabajo de gestión del riesgo de desastres está integrado por el gerente general, el responsable de la oficina de planeamiento, es el secretario técnico, ¿no? En algunos casos lo disponen las oficinas de defensa nacional. Los demás gerentes lo integran. Y la plataforma regional de defensa civil, tenemos ahí la Secretaría Técnica lo asume la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, o ubicación ahí de acuerdo a el proceso el proceso reactivo, ¿no? Tenemos que formar una comisión de preparación con instituciones que lo integran, ¿no? Una comisión de preparación que congrega a varias instituciones para que puedan implementar esta acción. La comisión de primera respuesta, que de ley corresponde el ejército, los bomberos, la comisión de asistencia humanitaria, bueno, los que tengan que ver con el apoyo, generalmente ahí tenemos el obispado, entre otras organizaciones también que permiten dar el apoyo de ayuda humanitaria. Y la comisión de rehabilitación, que se dedica única y exclusivamente a rehabilitar los servicios, ¿no? Eso que acabo de mencionar esta es con la integración de instituciones, que generalmente en una región son algo de 56 instituciones, ¿no? Y que van a cumplir toda esta labor, ¿no? La comisión de primera respuesta es de búsqueda y rescate, atención prehospitalaria, la comisión de asistencia humanitaria, el EDA, ¿no? La comisión de rehabilitación también, en base al EDA, los servicios básicos que ya lo hemos visto, ¿no? Ahora nos vamos a ocupar de la fenomenología en el Perú, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la alta sismicidad, ¿no? En el ciclo de fuego del Pacífico, el Perú se encuentra en ese sitio. En la cordillera de los Andes también tenemos deslizamientos, aludes, ¿no? Y el calentamiento global, que está comprometiendo la deglaciación, el cambio climático, y que también está ahí casi a todo el mundo, la zona tropical y subtropical, con la ocurrencia del fenómeno del Niño, los peligros asociados a fenómenos hidrometeorológicos que se dan, ¿no? De acuerdo a las estaciones, ¿no? En verano, en otoño, en invierno, las lluvias, las inundaciones y todos ellos, ¿no? Tenemos ahí una clasificación de los peligros, esto ya por las Naciones Unidas, ¿no? Hace un momento habíamos mencionado, ustedes mismos lo han analizado, que tenemos fenómenos por proceso dinámico en el interior de la Tierra, el sismo, tsunami, erupciones volcánicas, los fenómenos por procesos dinámicos, superficie en la Tierra, deslizamientos, aludes, los fenómenos tecnológicos, que también lo han mencionado ustedes, están los incendios, explosiones, la contaminación ambiental, ¿no? Entre otros. Fenómenos meteorológicos, hidrológicos, aquí en el Perú lo hemos, ahí las tormentas no se dan, los tornados tampoco,
¿no? Y que sí tenemos nosotros, ¿no? Los biológicos, hay que agregarle la pandemia y los tecnológicos también. Esto para poder atender una emergencia, nosotros tenemos que identificar este peligro y de acuerdo al peligro tenemos que dar pues una respuesta adecuada, ¿no? De acuerdo a el tipo, en este caso, el tipo de peligro y bueno, el tipo de fenómeno que se da en caso de una emergencia. Ahí tenemos el fenómeno del niño, ¿no? El niño, justamente el niño ha salido, ¿no? En Navidad, ¿no? Porque la corriente de Humboldt generalmente se ocurre en el mes de diciembre y que, bueno, los pobladores ¿no? en el norte del país, ¿no? Lo han denominado el fenómeno, el niño lo han bautizado de esa manera, ¿no? Y que está relacionado con el niño Jesús, ¿no? Su definición, ¿no? Todavía no existe una definición internacional sobre el niño, pero hay algunos ensayos como que es un evento oceanoatmosférico que principalmente caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales. Ahí lo vamos a ver en esto muy brevemente. Vamos a ver esto para que puedan... Los vientos que corren por la superficie del Océano Pacífico se conocen como vientos salivas. Van alejando de Sudamérica las aguas de la superficie oceánica en dirección hacia Indonesia y Australia. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta. El resultado es un sistema de circulación de aire. El Océano Pacífico absorbe una cantidad enorme de calor solar. Ese calor aumenta la temperatura de la superficie oceánica y las aguas templadas son desplazadas hacia el oeste por los vientos alisios. Esas aguas más calientes se acumulan cerca de la costa de Indonesia y el norte de Australia, y es aquí donde el aire cálido y húmedo se eleva y forma nubes de lluvia. Esta es una de las maneras en que el movimiento de las aguas afecta el clima. Por eso, mientras países como Perú o Ecuador permanecen secos y con temperaturas frías, Indonesia y el norte de Australia reciben calor y lluvias que determinan su clima tropical. Pero el fenómeno conocido como el Niño puede cambiar esto radicalmente. El Niño empieza y entonces el sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas de este a oeste y por tanto empiezan a moverse hacia América del Sur. Esas aguas templadas empiezan a acumularse en las costas de Sudamérica. El aire caliente y húmedo se eleva y comienza a caer, causando precipitaciones en Perú y Ecuador. Mientras, en las costas de Indonesia y el norte de Australia, la temperatura de las aguas ha bajado, dando paso a un clima más frío y seco o incluso sequía. El fenómeno del Niño ocurre con una frecuencia irregular, normalmente en intervalos de 3 a 5 años. Pero hay otro fenómeno que también puede cambiar drásticamente el clima. Se conoce como la Niña. La Niña hace que los vientos alisios soplen con una fuerza mucho mayor. Una masa de agua mucho más grande es desplazada hacia el oeste y por tanto hay una acumulación mayor de agua caliente en las costas de Indonesia y norte de Australia. Esto resulta en una mayor cantidad y frecuencia de precipitaciones. En contraste, Perú y Ecuador experimentan un clima mucho más seco o incluso sequía. No se sabe con precisión qué es lo que desencadena el fenómeno del Niño y la Niña. Se cree que forman parte de ciclos climáticos, pero hay evidencia que demuestra que están ocurriendo con mayor frecuencia.
Muy bien. Ahí tenemos una reflexión al fenómeno del niño en las condiciones en diciembre en 1988, tenemos la de 1990, la del 97, ¿no? Ahí está una breve descripción sobre la helada, ¿no? Que se da justamente por las condiciones del anticiclón del Pacífico Sur, el comportamiento de los vientos alisios, entre otros aspectos, y que bueno, están bajo cero. El lugar donde mayor registro de bajas temperaturas se dan es en Chuapalca, un lugar que está ubicado en Chuapalca, en Tacna. Ahí tenemos también el tema de lo que constituye el tema del niño, y no para que podamos enfrentarnos y adaptarnos ante el curso de lo que sucede a través de la historia. Los movimientos sísmicos a nivel nacional, ya ustedes también seguramente que tienen también conocimiento, solamente es un recordatorio. Ahí, ¿no? La magnitud y la intensidad, ¿no? Que también son conceptos que están establecidos y que también son de seguramente conocimiento de ustedes. Tenemos una fecha de los sismos de magnitud 7 para arriba. Hay otros sismos que han habido, como en el año 2001, que ha sido de 6.9 y que bueno, se han dado, pero que no están registrados en este lugar. Los países donde sufren epidemias, tenemos ahí la Unión Soviética con la malaria, entre otros aspectos que ustedes pueden mencionar, y los riesgos biológicos que se dan, ¿no? Cuando hay el resfrío, la tifoidea, la hepatitis y ahora últimamente la pandemia. Señores, hasta aquí concluimos con esta exposición. Me he pasado algunos minutos de la hora. A continuación ustedes van a tener una evaluación sobre el conocimiento de gestión de río de desastres. Van a tener 15 minutos y ahí van a atender a un cuestionario que se les va a alcanzar. Conmigo concluimos la exposición, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Los dejo el resto de tiempo para que con la parte organizadora puedan establecerse o hacer el cuestionario sobre el conocimiento